Bienvenidos, mi nombre es Mónica Martínez. El día de hoy me siento muy orgullosa de compartir con ustedes una conferencia en la que explicaremos el proceso de restauración de esta joya arquitectónica Art Deco, ubicada en el corazón de San José. En este momento estoy en el lucernario de vidrio en el patio central de este inmueble. Sin más preámbulo, vamos con un video que hemos preparado para todos ustedes. Corrían los primeros años de la década de los 30, cuando el INS construyó en las inmediaciones de la Iglesia de la Merced en San José dos hermosos edificios estilo Art Deco, uno de los cuales se convertiría en la primera estación de bomberos de Costa Rica. Con el paso de los años, los bomberos se trasladaron a otro edificio y no fue sino hasta hace pocos años que se vio la necesidad de restaurar el edificio, aprovechar el espacio y, sobre todo, contribuir a fortalecer el sentido social y cultural de nuestra ciudad capital. La restauración del viejo edificio se hizo de la mano del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, pues este hermoso edificio, en el 2004, fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico. Todos los edificios patrimonio, cuando se intervienen, se aprende algo nuevo y aparecen cosas muy diferentes, características de cada edificio. En este hay dos bomberos en las paredes, dos detalles, por decirlo así, dos bustos de bomberos que definitivamente valía la pena rescatar porque eso indicaba el uso con el que se construyó este edificio, que era la estación de bomberos. La forma en que se hicieron todos los trabajos, los reforzamientos, toda la intervención fue a la mínima intervención, lo más respetuoso que se podía hacer. Es importante ver que el INS, al hacer una inversión en la restauración de un edificio patrimonial, que además es emblemático por haber sido la primera sede de bomberos, sin duda alguna viene a aportar a este propósito del centro histórico, ya que lo que se logra precisamente es una ciudad más segura, una ciudad más accesible, promoviendo de esta manera una oferta cultural, social e histórica para la ciudadanía. Fue así como los trabajos de restauración fueron dejando a la luz detalles de gran belleza e incalculable valor histórico. Cuando empezamos con el tema de restauración, ¿verdad? y reforzamiento del edificio, se observaron unos pisos con detalles muy artesanales, muy típicos de la época, que tenían un gran valor histórico, ¿verdad? Entonces, una de las premisas fue conservarlos, tratar de restaurarlos en su mayoría, y es lo que se logró. Las puertas brevemente, ¿verdad? Las puertas son las que encontramos del edificio, ya en su condición. Lo que valoramos fue rescatarlas, se restauraron, se les hizo un proceso igual artesanal, donde se lijaron, se volvieron a entintar, se sellaron. El lucernario es un punto importante de este edificio, ¿verdad? Es muy representativo. Con personal de patrimonio se valoró totalmente rescatarlo. Un lucernario, ¿verdad? Es una estructura que permite el paso de la luz, es similar a una ventana, lo que pasa es que se va en sentido, digamos, se pone en las partes superiores de los edificios o en un patio de luz. El reloj principalmente fueron los primeros artículos que vimos acá en el edificio. El mismo estaba dañado, no funcionaba. Por una iniciativa de patrimonio y nosotros como inspección se hizo la restauración del mismo. Él se le cambió la maquinaria, el motorcito, y se le restauró el fondo del mismo, ¿verdad? El panel del reloj, dejándole las grietas que tiene, las rajaduras que tiene. Se le cambiaron las agujas, se restauró el marco del mismo, y el sistema que se le puso tiene un respaldo de baterías para que él no se detenga en caso de que falle la luz, ¿verdad? Otro detalle importante, ya a nivel del edificio general, es las gradas, tanto al costado norte como al costado sur. Según nuestro criterio, las gradas del costado sur son las originales del edificio como tal, cuando fue estación de bomberos. Ellas se restauraron todo su entorno y el barandal se le tuvo que incrementar por un tema de seguridad humana, la agarradera.
se le tuvo que aumentar unos 15 centímetros a la altura. Se mantuvo el mismo material, el hierro forjado. Igual al costado norte tiene un labrado a nivel de las gradas en los costados, que fue hecho por maestros artesanos. Una sinergia que se tuvo que dar para lograr este edificio fue la conceptualización tanto de la aprobación patrimonial como los elementos electromecánicos en todo su sentido, ya que lo que se buscaba era habilitar los sistemas sin opacar la arquitectura moderna. Contamos con una reestructuración completa del edificio, donde tenemos un edificio adaptado a las nuevas tecnologías y de la mano con toda la parte ecológica. En el 2020, el edificio recupera su esplendor original y se instala allí la sede corporativa financiera. En el Instituto Nacional de Seguros nos sentimos orgullosos de ser parte de la historia de los costarricenses y de contribuir a la preservación de nuestro patrimonio histórico arquitectónico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para el Grupo INS. Es un placer recibirlos en este hermoso edificio declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico, ubicado acá en el centro de San José y que hoy alberga la sede corporativa financiera de el INS. Bueno, pedirles disculpas porque iniciamos un poco tarde, pero contarles como anécdota para nosotros que este edificio y justo el lucernario, voy a pedirle a los compañeros que nos puedan ayudar con una toma en vivo para que lo puedan apreciar. El lucernario se enciende a partir de las 5:13. Ahí lo tienen para que vean lo hermoso que ya se ve a esta hora completamente iluminado. Y entonces estábamos esperando que esa iluminación que ya está programada pues se activara para poder disfrutar de que es uno de los elementos más característicos de este hermoso edificio ubicado acá en San José con 88 años de historia. Bueno, nos acompañarán durante este conversatorio doña Mónica Martínez, que ella es la jefa de ingeniería del INS, también don Diego Meléndez, el director del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, doña Gabriela Jiménez, miembro del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio en Costa Rica, así como Roberto Vargas, don José Rafael Navarro y don Fabio Chavarría, que son arquitectos e ingenieros del INS que trabajaron en el remozamiento de este edificio. Para comenzar, vamos a conversar con don Diego Meléndez, como les decía, el director del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, para que nos hable de este edificio y lo que significa el remozamiento. Don Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto estar por acá. Realmente es muy satisfactorio ver el resultado final de este proyecto en el que intervino tanta gente, que fue de una gran complejidad porque abarca muchísimas disciplinas y bueno, es una gran satisfacción ver el resultado final y por otro lado también reconocer al Instituto Nacional de Seguros porque hizo una inversión muy considerable, pero estoy seguro que están también muy satisfechos con los resultados. El proyecto en sí era de gran complejidad, puesto que es un edificio que, digamos, técnicamente se considera que ya cumplió su vida útil, a pesar de ser un edificio de hormigón armado, ya presentaba agrietamientos, asentamientos y por su forma, al ser un edificio esquinero y tiene un callejón en el costado norte que lo separa del otro edificio del INS, la conformación de la planta es asimétrica y eso causa que en caso de sismo el comportamiento del edificio presenta serios retos, ¿verdad? Y entonces, aunque a simple vista todos los que pasábamos por la avenida Segunda creíamos que el edificio estaba en muy buen estado, realmente tenía serios problemas estructurales y obviamente el tema patrimonial es muy importante, pero la seguridad humana es más importante que todo lo demás, ¿verdad? Entonces teníamos que garantizar que el edificio cumpliera con toda la normativa actual, tanto estructural como de evacuación, de accesibilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde es un gran reto cómo intervenir, cómo hacer la mínima intervención en un edificio patrimonial tan bello como este, pero garantizando que se cumplan los más altos estándares de calidad, de accesibilidad y, por ejemplo, el tema de tecnología, ¿verdad? Tanto el sistema eléctrico, que obviamente en todos los edificios antiguos es un reto por el gran peligro que existe de que se
declare un incendio, ¿verdad? Y por otro lado, pues obviamente es un edificio que al albergar un centro tecnológico del Instituto Nacional de Seguros, también tiene que cumplir con toda la tecnología actual, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos enfrentamos con un reto complejo, donde intervienen profesionales de muchas disciplinas y donde obviamente también había muchas incógnitas porque el edificio, bueno, llevaba muchos años abandonado o por lo menos desocupado. Es un edificio que había sido muy, digamos, intervenido, por no decir manoseado, ¿verdad? Si vemos las fotos originales, era un edificio de 2 plantas. Posteriormente, bueno, era un edificio de 2 plantas con un patio abierto central. O sea, el espacio del lucernario que conocemos hoy en día no es original. Eso fue una intervención posterior. Hay fotos históricas donde se ve el espacio interno como un patio y ahí se estacionaban los carros de bomberos. Entonces, hay una serie de intervenciones a lo largo de la historia del edificio donde encontramos intervenciones, digamos, muy apropiadas y muy respetuosas, y luego encontramos una de las últimas intervenciones, que fue la adición del último piso, que a pesar de que por fuera se veía más o menos bien, a la hora de analizar ya el sistema constructivo, eran unos paneles como de virutas de madera repellados, una construcción, digamos, de muy mala calidad, que estaba en muy mal estado, que tenía mucho deterioro y que alteraba la proporción del edificio. Mientras que cuando el edificio pasó de 2 a 3 plantas, fue una intervención muy respetuosa. Cuando pasó de 3 a 4, esa última intervención, digamos, no consideró la calidad constructiva que tenía el edificio, ¿verdad? Entonces, obviamente se analizó y se determinó que ese piso adicional, al no ser original, al ser construido en los años 70 y al ser hecho con materiales de muy mala calidad, era mejor eliminarlo. Entonces se recuperó la imagen anterior a los años 70, digamos más acorde con la proporción original del edificio, y se trató de recuperar todos los detalles arquitectónicos, acabados, etc. Y ahí fue donde hubo todo un proceso muy interesante de investigación y descubrimiento, porque casi todo estaba cubierto por pisos de linóleo, por alfombra o por capas y capas y capas de pintura, ¿verdad? Entonces, en el videíto, el arquitecto Gustavo Morera del Centro de Patrimonio habla de esos 2 bustos de los bomberos que están en la planta baja en el patio, que es un detalle interesantísimo, primero que nada porque es muy art deco, ¿verdad? Y segundo porque habla de la primera función que tuvo el edificio. Y luego, a lo largo del edificio había un montón de otros detalles ocultos que nadie se imaginaba que estaban ahí. Entonces, el proceso fue como de un egiptólogo en las pirámides de Egipto, ¿verdad? Ir descubriendo los diferentes capas, ¿verdad? Que iban apareciendo tanto en pisos, en paredes, relieves, detalles, estucos, decoraciones en paredes, en escaleras, etcétera, ¿verdad? Entonces, también es un aprendizaje para todos porque obviamente pocas veces tenemos oportunidad de intervenir edificios de una calidad constructiva como este, y luego con una gran creatividad, porque no es un edificio cajonero, es un edificio lleno de detalles en cada oficina, en cada piso, en cada ventana hay un detallito interesante, ¿verdad? Y todo ese proceso lo fue llevando desde el Centro de Patrimonio el arquitecto Gustavo Morera, que en este momento se encuentra de vacaciones, pero él obviamente cada vez que llegaba emocionadísimo a enseñarme fotos de todos los descubrimientos que habían hecho, y es así como se pudieron rescatar esos maravillosos pisos de terrazo o concreto pulido teñido con colores geométricos, ¿verdad? Una belleza. Los zócalos de un acabado ahí como una especie de estuco marmoleado interesantísimo que estaba totalmente oculto por pintura. Y luego en la parte esquinera redondeada del edificio, en la parte interna, hay unos pequeños detalles bellísimos, ¿verdad? Entonces, realmente ha sido un proceso sumamente satisfactorio, y hoy ya la culminación para mí, ver el edificio terminado, es un gran gusto. Y sobre todo, hay algo que me gusta resaltar, y es que se restaura para usar los edificios, y el uso es lo que les garantiza una vida útil a futuro. Restaurar un edificio por restaurarlo y no darle un uso no tiene ningún sentido. El sentido es que los edificios recuperen una utilidad y que esa utilidad garantice su permanencia. Obviamente una utilidad respetuosa que vaya acorde con el edificio, y este es un caso totalmente exitoso donde vemos cómo el Instituto Nacional de Seguros
le da un nuevo uso al edificio y es un uso que es acorde con la naturaleza del edificio y va a garantizar su permanencia en el tiempo. No me queda más que felicitarlos por el excelente trabajo, a todo el equipo que hicieron, los grandes retos que encontraron. Reforzar este edificio de una forma respetuosa fue difícil porque se tuvo que reforzar desde los cimientos hasta la azotea. Todas las columnas internas alrededor del lucernario están reforzadas, pero ese refuerzo se hizo de una manera que no alterara la percepción. El edificio, casi todas las columnas y muros tenía ochavos en las esquinas, eso se respetó porque eso le quita pesadez. Entonces encontramos que una persona no muy cuidadosa, tal vez ni se da cuenta de todo el trabajo que se hizo, pero eso quiere decir que el proyecto fue muy exitoso porque la naturaleza y las características que diferencian el edificio se mantuvieron. Concluyo, como estaba diciendo, con una felicitación a tanto el equipo que participó, a los arquitectos que hicieron la propuesta inicial de OPB, a todos los que participaron en las inspecciones y bueno, ingenieros, arquitectos, electromecánicos, etcétera, ¿verdad? Y realmente muy satisfecho del resultado y algo que le vamos a legar a las futuras generaciones. Don Diego, muchas gracias a usted y a todos los compañeros del Centro de Patrimonio que nos han guiado y acompañado en todo este proceso, que han guiado todo el equipo del INS y bueno, ha sido pieza fundamental para este remozamiento. Vamos ahora a conversar con doña María Gabriela Jiménez. Ella es miembro del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de Costa Rica y también nos puede hablar sobre el aporte del remozamiento de este edificio para la ciudad capital y la importancia. Así que, doña Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero, en primera instancia, compartirles una presentación que hemos preparado para mostrarles un poquito sobre. Les vamos a hablar principalmente desde el Centro de Patrimonio, desde el Centro de Conservación del Centro Internacional, perdón, para la Conservación del Patrimonio, sobre un poquito el contexto histórico del edificio y cómo se creó el Cuerpo de Bomberos y la historia del edificio. Es importante es importante que para conocer lo que vamos a conservar tenemos que conocer el contexto histórico y de dónde viene, ¿verdad? Solo amamos lo que conocemos. Por tanto, bueno, el primer edificio de bomberos se creó bajo un contexto histórico y político social importante, en el que, bueno, el primer inicio fue en 1850 con la creación del Cuerpo de Serenos. El Cuerpo de Serenos se dio como un hito importante porque fue la primera figura de jefe de policía que hubo en la ciudad de San José. Se reforzó luego con las reformas liberales y las campañas de higiene en 1880. Sin embargo, fue un hito porque a partir de esta creación del Cuerpo de Serenos de San José, se dio una administración del ornato, la seguridad, el mantenimiento y el uso del espacio público y privada de las áreas de San José. En ese momento se vio la necesidad de la creación de un grupo que estuviera a cargo de la extinción de los incendios. Pero fue hasta 1864 cuando se dio digamos como que la mayor preocupación porque hubo un incendio en la propiedad de don Francisco María Iglesias Llorente. ¿Y por qué es tan importante este hito? Fue porque en esa casa precisamente vivía el presidente Jesús Jiménez Zamora. La edificación estaba construida en ladrillo y madera. Esto despertó un poquito la preocupación de la ciudadanía, ¿verdad? En qué momento iba a pasar, ¿verdad? Más incendios y qué era lo que iba a seguir pasando, ¿verdad? La emergencia fue tal que la Municipalidad de San José compró una bomba de vapor que llegó en 1865. Esta bomba de vapor
Al mes de la llegada de la bomba a vapor, se crea el Cuerpo de Bomberos, que fue una dependencia de la Municipalidad de San José. Sin embargo, el presupuesto no era mucho, ¿verdad? Todavía la necesidad de un cuerpo de bomberos no era tan visible, y no fue hasta 1913 que llega la primera bomba del sistema automotor de la fábrica Knox. Esta misma bomba, y estas son las mismas bombas que estuvieron en el primer edificio de bomberos. Este sistema de sistema automotor para incendios se trajo de Estados Unidos, y aún para 1914 había todavía bastante dificultad económica para mantener estos cuerpos de bomberos. Por lo tanto, el Cuerpo de Bomberos pasa a ser una dependencia del gobierno. En este caso lo asume el sistema de policías. Entonces, la responsabilidad era tanta del sistema de policías para atender incendios y atender otras cosas, ¿verdad? Que además eran ayudados por algunos ciudadanos en el momento que había una necesidad de llegar a un evento. Incluso ciudadanos los acudían, ¿verdad? O sea, en ese momento no era no estaba muy consolidado el sistema de bomberos. En 1914 y en adelante empezaron a ingresar las primeras aseguradoras al país, y con esto las personas empezaron a dar como un problemilla, ¿verdad? De que aseguraban las propiedades y las incendiaban para cobrar el seguro. Este problema se dio hasta 1924, cuando se creó la Ley de Monopolio de Seguros. Y con esta Ley de Monopolio de Seguros, al año siguiente, se crea el Banco Nacional de Seguros, el que ahora conocemos como el Instituto Nacional de Seguros. Y el Cuerpo de Bomberos pasa a ser una dependencia de este banco. Aquí podemos ver cómo ya en 1939, ya bastantes años después de consolidar el Cuerpo de Bomberos como dependencia del Banco Nacional de Seguros, se pueden ver ya cómo están consolidados como un cuerpo de bomberos ya más real, ¿verdad? No como estaba antes, que no tenía mucho cuerpo, ¿verdad? Ya tenían bastante organización. Para hablar un poquito del contexto arquitectónico del edificio, después de 1925, con la creación del Cuerpo de Bomberos como dependencia del Banco Nacional de Seguros, se decide hacer la primera estación de bomberos, que es esta que conocemos. En ese momento estábamos atravesando por una crisis, la crisis de los años 30, por parte de la depresión de los años 29, y el periodo entre guerras. Algunos historiadores dicen que el diseño fue más que todo para escapar de la realidad. Los economistas dicen que básicamente fue para una inversión estatal para reactivar la economía del país. Pero sin embargo se erigió un edificio que tuviera las características de moda. ¿Y cuáles eran las características de moda? Estábamos hablando del Art Deco. El Art Deco se creó en el año 1925 en Francia. La decoración era con volúmenes geométricos, volúmenes puros y definidos, las fachadas con juegos de luces. Es un lenguaje muy básico, muy puro, muy estético. Y bueno, en Costa Rica ya se estaba usando este estilo arquitectónico. Es un lenguaje muy común usado en las viviendas del barrio de México, y también fue usado en algunas instituciones, edificios institucionales como el de la sede del edificio de bomberos de Linz, en las escuelas y los cines. Esta fue, bueno, algunas de las imágenes que ya pudimos ver en el video, la construcción de la primera estación de bomberos. Estas son algunas imágenes de la parte de la cimentación. Este es el edificio con 2 niveles. Posteriormente se le agregó el tercer nivel. No fue mucho tiempo después, eso sí, pero sí fue un añadido.
Y aquí, bueno, se puede notar cómo se mantiene esa pureza del edificio, ese art déco tan sencillo, tan volúmenes simples, figuras geométricas, tiene un patio central, pisos de terrazo, las formas muy puras, de concreto armado. Aproximadamente se dice que tuvo un costo de 310.000 colones los dos edificios, el Banco de Seguros y el cuartel de bomberos. Sin embargo, bueno, eso es un poquito de la parte histórica del edificio, ¿verdad? Ya don Diego conversó un poquito más sobre el valor y que tiene el estilo arquitectónico del Art Deco y en la parte institucional. Y ahora los arquitectos e ingenieros a cargo van a comentar un poquito más sobre el proceso de restauración del inmueble. Perfecto, doña María Gabriela, muchas gracias por su intervención y así es, ya tenemos listos a los compañeros arquitectos y ingenieros que participaron de este remozamiento. Justo están acá también en el mismo edificio y vamos a iniciar con don José Rafael Navarro, es uno de los arquitectos de el INS. Don José, ¿cómo está? Muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, básicamente quiero hablar yo de varios detalles importantes. Me parece que uno de ellos, como ya lo mencionó don Diego, es el lucernario. El lucernario, como bien se dijo, es un elemento que se añadió posteriormente a la original para tapar un poco la lluvia que caía en su momento cuando fue de 3 pisos el edificio. Nosotros, cuando se hizo el tema de la restauración, se buscó cambiar la mayor cantidad posible de bloques de vidrio, porque hay muchos que estaban dañados. Entonces, se buscó bastante, costó bastante. Hubo un proveedor en España, se tuvo que traer de España con la ayuda de la constructora en su momento y la asesoría del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Otro detalle muy importante es el reloj. El reloj a esta fecha es un detalle que no llama mucho la atención. En aquellas épocas de los años 30, 40, digamos que la gente no tenía un reloj para ver la hora, por ejemplo, la hora que el bus salía, por ejemplo, o temas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, el edificio tenía su reloj para mostrar la hora a las personas que estaban en los alrededores. Otro detalle importante sería lo que es el elevador. Según lo que hemos podido determinar, el elevador en su momento era lo que se llamaba el tendal donde los bomberos después de una emergencia ponen las mangueras a secar. Como en el paso del tiempo, el cambio de uso del edificio, se aprovechó el espacio para poner el elevador, ya al ser un edificio que se usaba más básicamente para temas administrativos. Un detalle muy bonito es el detalle de los pisos que se restauraron en aproximadamente un 70% en planta baja cuando se hizo el reforzamiento estructural, y se restauraron también en los 2 pisos superiores, el que es el concreto pintado, y otro que arriba en el 3er piso, que es un vinil. Creo que hay un detalle que pasa desapercibido, que es la cenefa que se ubica en el auditorio o en el salón del 3er piso. Esa cenefa es original de cuando se hizo el 3er piso.
y es un detalle muy bonito, importante, que se logró restaurar con piezas originales, y lo que estaba muy dañado se hizo con ebanistas para darle el acabado igual a lo que existía en su momento, ¿verdad? De momento eso sería mi participación. Creo que le cedo la palabra. Así es, don José Rafael, muchas gracias. Vamos a conversar ahora con don Roberto Vargas. Don Roberto también es ingeniero civil y justo se ubica en un lugar donde de fondo tiene una imagen que se mantiene, y bueno, fue remozada, pero se mantiene intacta desde hace 88 años, aquí en la pura orilla de la Avenida Segunda. Entonces, don José Roberto, desde ese lugar, desde ese lugar tan bonito, le cedo la palabra. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Como decía, soy ingeniero civil, entonces les voy a hablar un poco del reforzamiento, que es un tema importante acá en este edificio. El edificio tenía problemas por la geometría que tenía, que comentó don Diego en algún momento, y entonces se hizo una intervención grande a nivel de fundaciones, se ampliaron placas, porque los cimientos eran ciclopios, se hicieron placas aisladas, se aprovecharon las vigas de amarre, se construyeron desde el primer nivel hasta el tercero, muros de corte, se ampliaron las columnas, ¿verdad? El grosor de las columnas, obviamente con su acero. Encontramos detalles interesantes de la forma o de los métodos constructivos de esa época. Los entrepisos están formados por ladrillos y con estructuras de acero en diagonales. Tenemos también las paredes, tenemos lo que es más o menos, venía siendo un bareque francés, pero mejorado porque lleva doble malla. Tenemos también, bueno, de eso dejamos un testigo. Es importante ver también que toda esta restauración, todo este reforzamiento se hizo planteando respetar esa geometría que teníamos, ¿verdad? Y se logró. Fue bastante interesante todos esos aspectos que se encuentran, y después que queda aquí para otro poco de años, ¿verdad? Que se pueda disfrutar, se pueda valorar, rescatar un edificio tan importante, me parece, ¿verdad? Por lo que representa con el cuerpo de bomberos. Esto sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Roberto. Y bueno, vamos a cerrar con don Fabio Chavarría, ingeniero electromecánico, que también tuvo una labor bastante interesante acá en el remozamiento de este edificio. Y don Fabio también tiene de fondo algunos elementos bien característicos y que han sido cuidados con muchísimo detalle, como ya lo explicaba también al inicio durante su intervención, don Diego. Don Fabio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. Realmente, cuando... Vamos a ver, hay un problemita ahí con el audio, don Fabio, pero ya lo vamos a solucionar. Ahora sí. Buenas noches. Sí, muchas gracias por el espacio. Para informarles nada más que de parte a nivel electromecánico, la experiencia, ¿verdad? Cuando hablamos del concepto de patrimonio, en conjunto con los sistemas electromecánicos, normalmente salimos de la zona de confort en la que normalmente nos manejamos en una obra que iniciaría desde cero, ¿verdad? Al principio, cuando uno llega al edificio, ve en las formas en las que se encontraron, ¿verdad? Y cómo la empresa que fue a cargo de ella fue ir descubriendo cada uno de los elementos que nos comentaron los colegas anteriormente, ¿verdad? Cada día que pasaba, cada inspección que se realizaba realmente generaba una admiración para todos esos funcionarios que en los años que ya hablamos, 20, 30, ¿verdad? Lograron conceptualizar y crear este edificio, ¿verdad? Una de las partes más importantes fue, o más difíciles, en el buen sentido de la palabra, fue pues las diferentes aprobaciones que tenían que tener cada uno de la parte técnica. Teníamos diferentes arquitectos, ¿verdad? De la parte patrimonial del departamento del INS, teníamos de parte de los diseñadores, ¿verdad?
y lograr, ¿verdad?, tomar las decisiones acertadas, en su momento fue un reto muy grande para todos. Parte de esos descubrimientos que encontramos, como les comentaba, cada semana que pasaba, logramos rescatar el existente tanque de agua potable del edificio, que ya contaba con un volumen mayor al establecido en las normas actuales. Por tanto, para evitar un impacto mayor a los sistemas ya existentes, tratamos de valorar la restauración, y por dicha se dio de buena manera. Importante, el edificio cuenta con unos ductos que al parecer parten desde la iglesia de la Merced, viajando hacia la avenida central, que se fueron descubiertos una vez que iniciamos la etapa de excavación. Estos mismos nos sirvieron para todo lo que fue canalizaciones electromecánicas, ¿verdad?, evitando un impacto mayor a las instalaciones. Por ahí, y como bien comentaba el arquitecto José Navarro, el tema de la cenefa existente contaba con un sistema de luces que para la época realmente me llamó mucho la admiración, ¿verdad? Y logramos rescatarle esa parte. De igual manera, el edificio cuenta con luces de bañadores en lo que son las fachadas este y sur, y además en el lucernario con el fin de realzar, ¿verdad?, toda la parte patrimonial y arquitectónica que cuenta el edificio. Finalmente, el edificio en su etapa final cuenta con toda la tecnología de punta, con sus sistemas de redes, aire acondicionados, elevadores. Tuvo que acoplarse el elevador, como decía José, a las áreas ya establecidas y existentes, ¿verdad? Es un edificio totalmente homólogo en cuanto a potencia y mecánica, y cuenta con todos los sistemas de seguridad de última tecnología. Realmente, para finalizar, creo que de mi concepto iniciando y terminando el proyecto, ¿verdad?, la satisfacción de todos los involucrados, ese esfuerzo, esa milla adicional, hizo que para todos sea casi que un honor haber participado en esto. Esto es parte de la experiencia que tuvimos, y realmente agradecido con la oportunidad que se generó con el equipo de trabajo. Yo quisiera, bueno, primero agradecerle, muchísimas gracias a los tres compañeros que han participado, y tal vez quisiera incorporar nuevamente a don Diego durante esta sesión les hemos estado compartiendo algunas imágenes completamente en vivo también, y cuando don Diego comentaba de esas cosas que se encontraron ahí abajo, ¿verdad?, abajo de la pintura o abajo de algunas piezas, esta justamente es una de esas, y hay un borde de la pared, vamos a compartírselo para que lo puedan ver, tal vez que don Diego nos comente un poco sobre la importancia, y bueno, eso, ¿verdad?, porque estaba cubierto ahí debajo de una pintura, ¿verdad?, y el valor que eso tiene, y la sorpresa, e incluso esa alegría con la que lo comentaba don Diego, me parece que es digno de resaltar. Don Diego, más bien, tal vez si retomamos eso, ahí tenemos justo en este momento esa imagen completamente en vivo de algunos de esos elementos que estaban ahí escondidos debajo de la pintura o de otros elementos, como le decía. Claro, por ejemplo, ese elemento del zócalo es muy llamativo porque el zócalo es la parte inferior de las paredes, y generalmente por ejemplo, en los países europeos que abunda el mármol o el granito, generalmente se hacen esos materiales. Por un lado por duraderos, y por otro lado porque requieren menos mantenimiento, pero obviamente el costo de traer mármoles de Europa para colocarlos en Costa Rica en ese momento tal vez se salía del presupuesto original. Entonces encontramos una solución muy inventiva donde vemos unas planchas de concreto que fueron teñidas con ocre, creando estas manchas que simulan, es más, yo creo en la imagen que estoy viendo yo en la computadora, cualquiera juraría que es mármol, ¿verdad? Pero si se acerca uno se da cuenta que en realidad son paneles de concreto que tienen esos como churretes de colores, ¿verdad?, que simulan el mármol. Eso fue apareciendo poco a poco, ¿verdad?, en diferentes partes que fueron raspando, y fue uno de los elementos que creímos que era importantísimo rescatar, porque le da una imagen única al edificio. Yo no conozco ningún otro edificio en San José o en Costa Rica que tenga ese tipo de acabado, que es muy similar no sé si recuerdan las famosas pilas lujadas que se usaban en las casas de color rojo. Es más o menos ese tipo de material, que es un material muy duradero,
solo que aquí no está el color rojo liso, sino que hay combinación de rojo, verdes, grises y blancos, ¿verdad? Entonces, ese fue un elemento interesantísimo. El otro que mencionaron fue el bareque francés mejorado, que es muy interesante ese detalle. El edificio original es de concreto armado con paredes de ladrillo, pero había paredes no estructurales que para alivianarlas tenían una estructura metálica forrada en una malla, y esa malla era repellada. Eso es lo que se llama bareque francés. El bareque original o tradicional es hecho a base de cañas, barro y pedacitos de teja. El que llamamos bareque francés es un material mucho más liviano y mucho más duradero si se mantiene en buenas condiciones, sobre todo de que no haya problemas de humedad. Hay una pared en el costado norte del edificio interna donde se puede ver ese bareque francés. Entonces hay una serie de elementos, digamos, únicos del edificio que se fueron encontrando y rescatando. Por ejemplo, en algunas columnas, me parece que es en la sala de reuniones arriba también, que las columnas las esquinas no son rectas, sino que tienen un pequeño chavo, y en la parte de arriba hay un angulito. En las puertas que dan de los pasillos a la escalera de la esquina suroeste, sobre las puertas también hay unos relieves muy interesantes. Básicamente no hay una superficie del edificio que no tuviera algún detalle, digamos, que lo hace único. Hay un tema que me parece muy importante mencionar. ¿Quién fue el que hizo el diseño original del edificio? No fue un arquitecto, fue un ingeniero italiano, don Gastón Bartorelli. Pero en esa época no se diferenciaba tanto la formación de los ingenieros y de los arquitectos. De hecho, en Costa Rica hubo muchos arquitectos que en realidad eran ingenieros, y generalmente vinieron de Europa. Tenemos el caso de Paul Ehrenberg, también, que construyó mucho en San José, y el caso de don Gastón Bartorelli es otro. Tiene muchas obras como la Casa Italia en barrio Francisco Peralta, un edificio en el costado sur de la Sabana que ahora ya no lo podemos reconocer como Art Deco porque hace unos años lo convirtieron en un restaurante mexicano y lo cubrieron con tejitas y arquitos y corochitos y perdió su esencia, pero es un edificio de gran belleza que ojalá en algún momento se pueda rescatar. Era la casa de habitación de don Gastón Bartorelli. Y él obviamente se formó en Italia, en la Italia de los años 20-30, entonces traía de Europa esa influencia tan fuerte de ese estilo que estaba en boga en ese momento, que era muy inspirado en los barcos. Entonces, por eso ese elemento tan característico del edificio, el esquinero, ¿verdad? Esa esquina redondeada, es el reflejo, ¿verdad?, de la arquitectura como naviera. Muchísimas gracias a don Diego. Yo sabía que podía explicarnos mejor aún para que entendieran también el contexto de esas imágenes. Bueno, nosotros ya estamos despidiéndonos, y quisiera que sea doña Mónica Martínez, a la entrada del lucernario exactamente, que nos dé el mensaje de despedida. Doña Mónica, los dejo con usted. Muchas gracias. Acá, a mis espaldas, el lucernario, un elemento extraordinario en arquitectura de este inmueble. Y definitivamente, entre más conoce uno del proceso de construcción, de la restauración, de la historia de este inmueble, no sé si les pasa a ustedes, pero más me cautiva a mí. En realidad, un llamado a la reflexión de que sí se puede seguir realizando esfuerzos para rescatar las joyas arquitectónicas de nuestro país, conservarlas, preservarlas, que son sinónimo de nuestros orígenes, de nuestras raíces y también de nuestra cultura. Y también sí se puede alianzas con empresas estatales que nos unimos para materializar este proyecto tan importante. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este momento.